Vamos entonces ahora a ver en la clase de hoy lo que son las alteraciones de la hemostasis. Recordando que la hemostasis es el mecanismo o el conjunto de mecanismos biológicos que se van a producir como respuesta a la lesión de un vaso sanguíneo, con la finalidad de detener una hemorragia. Normalmente estos mecanismos de la hemostasis están dados o intervienen varios componentes. El mecanismo vascular a través de una vasoconstricción, esa primera etapa cuando se lesiona un vaso es que las paredes del vaso, por mecanismos reflejos básicamente, tienden a contraerse de tal manera de obstruir la luz vascular y detener la hemorragia. También casi inmediatamente se pone en marcha ese mecanismo plaquetario a través de lo que es la función plaquetaria, activándose las plaquetas, aglutinándose y formando lo que se conoce como tapón plaquetario o trombo blanco. Y un poquito más tarde, ya después de unos minutos, aparecen las proteínas plasmáticas, es decir, lo que sería el mecanismo plasmático, en lo que es la llamada coagulación sanguínea, formación del coágulo, entonces, a través de una secuencia enzimática, donde esas proteínas plasmáticas empiezan a activarse, y a través de una secuencia enzimática van a terminar formando una red de fibrina que estabilice ese coágulo, ese tapón primario que se ha formado, le da estabilidad y le da consistencia, lo hace impermeable. Y finalmente una etapa fibrinolítica en la cual se produce la lisis de esa fibrina, es decir, el coágulo va a ser destruido, va a ser reabsorbido para poder, para dar lugar a que comience la etapa de reparación, en este caso de la pared vascular. Importante cuando nosotros estamos tratando de evaluar el riesgo de hemorragia de un paciente, sobre todo frente a tratamientos quirúrgicos o tratamientos que vayamos a hacer donde preveemos que va a haber un sangrado, básicamente va a ser la historia clínica, como hacemos con todas la valoración del riesgo de cualquier paciente para detectar alteraciones de los diferentes aparatos. En esa historia clínica, entonces, con respecto a lo que son los síndromes hemorragíparos o las alteraciones en la hemostasis, es importante recordar los antecedentes personales del paciente, preguntarle acerca de sangrados, de hematomas que pudiera tener frecuentemente, el consumo de ciertos fármacos que sabemos que pueden alterar esos mecanismos hemostáticos, ácido acetilsalicílico, anticoagulantes orales. Si un paciente tiene presión alta, también puede tener una predisposición a hemorragias o sangrados un poco más prolongados, o cuando existen de repente antecedentes familiares, y sobre todo desde el punto de vista de los antecedentes familiares es importante la hemofilia como enfermedad hereditaria. Luego tenemos el examen clínico, y ahí vamos a tratar de observar, sobre todo a nivel de piel y mucosa, algunos signos que puedan revelarnos que hay alguna patología o alteración a nivel de la hemostasis, la aparición de petequias, de quimosis, es decir, pequeños derrames vasculares que quedan, o roturas de pequeños vasos que quedan la sangre extravasada, la sangre fuera de los vasos, las vírices, ¿verdad? Es decir, la presencia de varicosidades o de lesiones de tipo angiomas, ¿verdad? Y hematomas, que también nos pueden estar indicando que pueda haber alguna alteración en alguno de esos mecanismos hemostáticos que ya más o menos esquematizamos al inicio de la clase. Y luego, cuando tenemos que hacer un estudio un poco más exhaustivo, porque sospechamos o porque sabemos que el paciente tiene alguna alteración a nivel de la hemostasis, vamos a pedir exámenes complementarios, exámenes paraclínicos, fundamentalmente para evaluar la cantidad y función plaquetaria, y lo que llamamos crasis sanguínea, que va a evaluar toda la fase plasmática de la coagulación. Las hemorragias bucales pueden ser de causa general o de causa local. Las de causa local son una de las causas más comunes de
de sangrados en la cavidad bucal, y se dan por factores locales. Esto después vamos a ver un poco en detalle. Luego tenemos aquellas causas por angiopatías, o sea, por alteraciones a nivel de los propios vasos, las propias paredes vasculares, alteraciones plaquetarias, ¿verdad? O sea, cuando se altera esa fase vasculoplaquetaria o primera etapa de la coagulación, alteraciones a nivel de los factores de la coagulación propiamente dichos, es decir, alteración a nivel de los mecanismos plasmáticos, y también eventualmente puede haber una hemorragia más tardía, que es porque existe una fibrinólisis aumentada, es decir, se lisa la fibrina antes de que esté reconstituido totalmente el vaso sanguíneo, entonces una vez que se pierde ese coágulo, empieza a haber nuevamente un sangrado. Con respecto a lo que son las alteraciones a nivel de la pared vascular, hay muchas posibles causas o posibles etiologías que provocan esa fragilidad capilar, esa fragilidad a nivel de las paredes. Algunas son enfermedades generales, como el escorbuto, que es el déficit de la vitamina C, y que va a provocar esa fragilidad capilar con sangrados muchas veces espontáneos, sobre todo a nivel de la encía. También puede ser por infecciones, hay algunas infecciones específicas bacterianas, sarampión, por ejemplo, que produce lesiones también a nivel de las paredes de los vasos. Puede ser por alergias, es bastante común también en pacientes de edad avanzada, la fragilidad capilar, es bastante propia de pacientes de edad avanzada. También la administración de glucocorticoides, sobre todo los exógenos, pero también cuando hay un Cushing endógeno, que podría llegar a ser una de las posibles causas, y algunas enfermedades hereditarias que se caracterizan por alteraciones a nivel vascular, básicamente la telangiectasia hemorrágica hereditaria sería una de las más comunes a las cuales nosotros podemos vernos enfrentados. Estas alteraciones a nivel de la pared vascular van a ser expresadas clínicamente por hemorragias, sangrados espontáneos en la cavidad bucal, en la piel, en las mucosas, por la aparición de petequias, por la aparición de quimosis, ¿verdad? Por el sangrado de las encías, es decir, esto nos pone de manifiesto, o puede ser un signo, síntoma, de que allí hay alguna alteración de este tipo. Bueno, los aumentos en la fragilidad capilar ya más o menos los describimos, es decir, las infecciones, a las septicemias, ya las infecciones importantes, sistémicas a nivel generalizado, provocan hemorragias por agotamiento muchas veces de los factores plasmáticos, la llamada coagulación vascular intravascular diseminada, eso creo que ya lo han visto un poco en fisiopatología. Algunos medicamentos, algunas patologías, como dijimos, sistémicas como el escorbuto, con déficit de vitamina C y déficit en la producción de colágeno, por lo tanto, unas paredes vasculares también de mala calidad, y el Cushing, o sea, producido muchas veces por el efecto de corticoides recibidos terapéuticamente para alguna enfermedad, y uno de los efectos adversos sería la aparición entonces de este Cushing con una fragilidad también vascular que se expresa de forma de esas petequias y de esas equimosis que podían. Esta es una de las patologías más comunes que podemos ver por alteraciones a nivel vascular. La enfermedad de Rendus-Leweber o telangiectasia hemorrágica hereditaria es una enfermedad hereditaria, como su nombre lo dice, y básicamente lo que vamos a encontrar van a ser una serie de lesiones vasculares chiquitas, tipo petequiales, o angiomas, más bien de pequeño tamaño, algunos pueden ser más grandes, en piel y en mucosa, múltiples angiomas en piel y en mucosa, ¿verdad? Y esos sangrados, que son pequeños, de poco calibre, digamos, pero son repetidos en el tiempo, pueden llevar a un estado anémico, ¿verdad? Sobre todo en pacientes adultos, y además se suman generalmente otras.
viendo un poco ahora lo que son la etapa o las alteraciones a nivel de las plaquetas, o sea, las trombocitopatías o alteraciones trombocitopáticas, estas alteraciones que son específicamente de las plaquetas pueden pueden variar o alterarse el número, es decir, puede haber plaquetas en déficit o plaquetas aumentadas, o puede estar normal el número de plaquetas, pero vamos a encontrar una alteración a nivel de la función, que al no tener una correcta función, eso se llama tromboastenia, las manifestaciones clínicas son como si hubiera un déficit plaquetario. Básicamente también vamos a encontrar como signos clínicos generales o frecuentes cuando existen alteraciones plaquetarias, lo que son hemorragias espontáneas en piel y mucosa, o a los mínimos traumatismos, se produce ya un sangrado, la aparición de púrpuras, de petequias, de quimosis, es decir, extravasaciones de sangre de diferente porte, las epístasis, que habíamos hablado ya en algún momento, de que epístasis eran los sangrados nasales, o hematemesis, es decir, el vómito con sangre, ¿verdad? Y cuando existe un déficit importante de plaquetas, es decir, un número muy bajo, puede haber riesgo de hemorragia cerebral, eso es bastante grave porque el paciente corre riesgo de vida. Y de acuerdo al grado que haya de trombopenia, o sea, al número de plaquetas, van a ser un poco esos signos clínicos que vamos a encontrar. Habitualmente cuando nos referimos a las plaquetas en número normal, hablamos de entre 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Y cuando aparecen expresiones clínicas, el número baja bastante, debe ser un número bastante bajo, porque es aproximadamente alrededor de entre 50.000 y 80.000, donde ya empiezan a aparecer algunos de los primeros signos clínicos. Ya, o sea, por encima de 80.000 prácticamente esa trombocitopenia es subclínica. Y por supuesto, cuanto más bajo el número de plaquetas, más graves son las hemorragias. Acá lo que se trata de explicar justamente es eso, en este cuadro, ¿verdad? Es decir, el rango normal de plaquetas, 350.000 y 400.000 o 450.000 por milímetro cúbico. Ya por debajo de 100.000 tenemos una trombopenia, y por debajo de 80.000 aproximadamente empiezan a aparecer los primeros signos clínicos, que son leves. A los 50.000 o menos tenemos ya alteraciones a nivel de laboratorio, o sea, tenemos un tiempo de sangría prolongado, quiere decir que hay muy poco o un bajo número de plaquetas, y demora más en producirse ese famoso trombo blanco del que hablábamos al principio. Por menos de 30.000 hay una franca alteración con signos bien marcados, y hemorragias espontáneas y graves ya con menos de 20.000 plaquetas. Fíjense que el número tiene que ser realmente muy bajo para que haya riesgos importantes, o sea, tienen que perderse muchísimas plaquetas. Y para tener una idea, lo que sería el límite quirúrgico, con el cual nosotros podemos actuar con cierta tranquilidad, sin tener dificultades para cohibir hemorragias, por ejemplo, exodoncias, es cuando tenemos un límite de aproximadamente 50.000 plaquetas. O sea, si tenemos hasta 50.000 plaquetas, podemos actuar con cierta tranquilidad y mediante maniobras locales vamos a poder controlar adecuadamente la hemorragia postquirúrgica. Bueno, esto es lo mismo, alteraciones plaquetarias, dijimos que podían ser una disminución, una trombocitopenia, y ahí tenemos diferentes cuadros clínicos, los púrpuras trombocitopénicos, que pueden reconocer diferentes causas, la anemia aplásica, en la cual hay una aplasia medular y no se forman plaquetas, entre otras alteraciones, porque la médula ósea forma otros elementos de la sangre, además de las plaquetas. O cuando esas plaquetas están de repente, se pierden en traumas
por ejemplo, pacientes que se dializan, que se hemodializan, y entonces el trauma mecánico durante los ciclos de diálisis destruye muchas de las plaquetas y no alcanza el organismo a reponerlas. Vamos a tener un déficit de plaquetas, una trombocitopenia. Luego tenemos lo contrario, el aumento, o sea, lo que son las trombocitopenias. No son muy comunes, pero sí, cuando existe un aumento en el número de plaquetas. Y luego tenemos aquellas alteraciones en las cuales el número está dentro de rangos más o menos normales, pero las plaquetas no funcionan bien, es decir, no cumplen su función. Eso se llama tromboastenia, ¿verdad? Y una de las causas más comunes de una tromboastenia es el consumo de ácido acetilsalicílico, o sea, de aspirina, que muchas veces por indicación médica, los pacientes toman aspirinas justamente para evitar la formación de trombos, por ese efecto que tiene antitrombótico por alteración de la función plaquetaria. Impedir que las plaquetas se aglutinen y se adhieran entre sí. Bueno, la trombocitopenia ya hablamos bastante de lo que es la disminución del número de plaquetas. Dijimos que el número normal es entre 150.000 y 450.000 y que las manifestaciones clínicas aparecen por debajo de los 80.000 por milímetro cúbico. Acá hay algún listado de lo más común: epístasis, sangrados nasales, sangrados por el oído, otorragias, las lesiones purpúricas en la piel, la presencia de hematomas, de quimosis, de petequias, algunos derrames conjuntivales también, ¿verdad? A nivel de la conjuntiva, las hemorragias a nivel de la conjuntiva también pueden presentarse cuando hay disminución del número plaquetario. A nivel bucal, básicamente también, hemorragias gingivales, espontáneas, hemorragias al mínimo trauma, sobre todo con alimentos o con cepillado suave, ¿verdad? La presencia de petequias también en la cavidad bucal, sobre todo en el sector del paladar y las partes más del velo del paladar o paladar blando, en las cuales nosotros tenemos un lugar de la boca donde hay trauma frecuentemente, donde hay succión, y por su efecto de la succión pueden haber pequeñas hemorragias, y al no haber plaquetas o al estas no tener una función normal, van a aparecer esas petequias, esas lesiones rojas, purpúricas, pequeñitas en el paladar sobre todo. Bueno, los púrpuras pueden ser trombocitopénicos, pueden ser idiopáticos o pueden ser secundarios. Los idiopáticos en general son de naturaleza autoinmune, no se conoce bien cuál es el disparador, de alguna manera el sistema inmunológico deja de reconocer a las plaquetas como elementos normales del organismo y las destruye. El propio sistema inmunológico del individuo destruye sus plaquetas. Bueno, se ve mucho en niños o en mujeres posmenopáusicas, y bueno, en general las manifestaciones van a depender de la cantidad de plaquetas que se pierden, y los tratamientos son básicamente en base a inmunosupresores o corticoides, ¿verdad? Que lo que hacen justamente es deprimir la respuesta inmunitaria para que no destruya las plaquetas. Los secundarios son generalmente porque la causa es conocida. Una de las más conocidas, yo les decía, es el uso de antiagregantes. La aspirina es uno de los más usados, existen otros, el clopidogrel o algunos otros, pero la aspirina en nuestro medio es uno de los antiagregantes más utilizados a nivel médico, y muchos pacientes, ustedes van a tener la oportunidad de ver, van a venir diciéndoles que toman aspirina todos los días, o cardioaspirina o aspirina común de 500 miligramos. También puede haber fármacos que produzcan una depresión a nivel de la médula ósea, por ejemplo, fármacos o que son muy agresivos para la médula ósea y la destruyen, es decir, son tóxicos y producen esa aplasia medular, o fármacos para un tratamiento, por ejemplo, en un paciente oncológico, donde el fármaco también, son fármacos que también, además de de usarse para tratamientos del tumor que tenga el paciente, sobre todo en enfermedades malignas de la sangre, tienen ese efecto de deprimir la médula ósea formadora, entre otras células sanguíneas de las plaquetas. Algunas infecciones, sarampión, escarlatina, las infecciones por meningococos o por neumococos, suelen producir también una púrpura
se ve muchas veces en el Uruguay, hemos visto, sobre todo saliendo del invierno, entrando ya en la primavera, algún caso, afortunadamente esporádico, de niño o jovencita, o jovencito, persona joven, que a raíz de una meningitis muere por lo que se llama púrpura fulminante. Bueno, el mecanismo justamente es este. También las neoplasias, linfomas y leucemias, algo que ustedes ya vieron la clase pasada, y el escorbuto, que decíamos que era el déficit de vitaminas. Estas son todas causas de púrpuras trombocitopénicos secundarios. Conocemos la causa y en general, dependiendo de la causa, puede corregirse la alteración. La trombocitosis es lo contrario, es decir, es el aumento anormal del número de plaquetas. La mayoría de las veces también es de causa desconocida, ¿verdad? Se llama esencial, trombocitosis esencial. También muchas veces puede ser secundaria a alguna alteración, como una leucemia o algunas fracturas que inducen a la formación de esos trombos, ¿verdad? Y bueno, y más allá de que hay exceso de plaquetas, muchas veces ese exceso de plaquetas hace que haya igualmente pequeños sangrados que provocan las petequias, las equimosis o los sangrados espontáneos. Porque ese exceso de plaquetas hace que para evitar la formación de trombos, el organismo ponga en juego sus mecanismos, sobre todo plasmáticos, y eso hace que se agoten un poco los factores de la coagulación, y entonces al final termina teniendo como un efecto contraproducente. A pesar de que haya un mayor número de trombocitos o de plaquetas, puede al final aparecer algún tipo de hemorragia o de manifestación hemorrágica. Y la trombostenia, que es el caso más común, o lo que nosotros vamos a ver con mayor frecuencia, es decir, la disfunción plaquetaria, que en general puede ser hereditaria, no es lo más común. Lo más común es que el paciente tome aspirina o que sea portador de alguna enfermedad autoinmunitaria como el lupus eritematoso. Bueno, alguna enfermedad mieloproliferativa, y eso hace que las plaquetas, aunque están en un número más o menos normal, no puedan activarse cuando es necesario para cohibir una hemorragia por lesión a nivel de las paredes vasculares. Bueno, las manifestaciones clínicas básicamente van a depender de la severidad del trastorno, y habitualmente lo más común para nosotros, yo les decía, es el paciente que toma aspirina, y no nos significa mucha problema para la atención odontológica habitual. Es un paciente que por el consumo de aspirina no requiere ningún tipo de tratamiento o previo o coordinación previa. Se puede atender básicamente con los procedimientos, para los procedimientos habituales, con algún recaudo, con algún poniendo un poco más de especial atención en la compresión y en algún uso, por ejemplo, de algún hemostático local, pero en general los podemos atender sin mayores complicaciones. Luego tenemos entonces las consideraciones dentales de pacientes que tienen alguna de estas alteraciones que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, vamos a tener que indicar una dieta blanda o semisólida, porque la dieta, los alimentos muy duros pueden llegar a provocar sangrados. La higiene tiene que ser muy buena, la sepsis bucal predispone a las hemorragias y a los sangrados. Es importante eliminar todo el tártaro, o sea que hay que hacer detartrajes, hay que hacer profilaxis, profesionales muchas veces, cuidar de no hacer tratamientos invasivos si el número de plaquetas está muy bajo, por debajo de 50.000, evitar las anestesias tronculares en estos casos también, por la lesión de vasos que acompañen al nervio, por ejemplo el paquete alveolar inferior, que lo podemos lesionar en el momento de la anestesia. Bueno, si hay además algún tipo de patología a nivel de fragilidad capilar, vamos a tratar de no indicar aspirinas, porque sabemos que tienen un efecto prolongado sobre la vida de la plaqueta e impide su función.
y si aparecen urgencias hemorrágicas, estas generalmente son leves y cohiben por maniobras hemostáticas locales. Si la hemorragia ya fuera más intensa, más severa e incoercible o difícil de cohibir, se impone la consulta médica para que haga una valoración más cuidadosa de ese paciente. Y el manejo del paciente que tiene una antiagregación plaquetaria, o sea, que toma aspirinas, bueno, los procedimientos se pueden hacer con precaución, podemos hacer terapia básica periodontal, podemos hacer tratamientos endodónticos, podemos hacer exodoncias simples, de hasta 3 piezas, por ejemplo, tratando luego de suturar o de colocar algún hemostático local, y podemos inclusive hacer biopsias, sobre todo de tejidos blandos, y manejar adecuadamente hemostasia, el sangrado, consiguiendo una hemostasia durante el procedimiento. Tal vez un poco más difícil de cohibir sean las hemorragias de los tejidos duros, por las características que tiene el sangrado a nivel del hueso. No está indicado suspender la medicación, es decir, que no se suspende la aspirina, sobre todo si ya está en tratamiento médico, si es una indicación médica, nosotros no vamos a variar el esquema terapéutico que ya trae el paciente, y nos vamos a valer de algún hemostático local como para poder mejorar o cohibir esas hemorragias en forma más sencilla y que nos permitan actuar con más tranquilidad localmente.